Mi proyecto actual, señor, es consagrarme. Usted es candidato al infierno. Ya estoy en el infierno. Llamo compañero a todo el país, en los mítines le llamo compañero. Compañeros no somos. Lo veo mejor que antes. Pasaron 17 operaciones. Joaquín almorzando con un presidente de derecha por invitación del embajador español. La pregunta esta sí es buena y muy cabrón. Este es un espacio de opinión destinado a buscar verdades, con frontalidad, crítica a todos y pluralismo. El periodismo de opinión siempre asume una posición. No esperen de mí entonces imparcialidad, pero sí trabajo para ser veraz. Mis opiniones no comprometen ni representan a Canal 1. Yo respondo por ellas. Mis invitados, por las suyas. Bienvenidos a una entrevista veraz por este programa que emite Canal 1 por señal abierta, las cableras del Ecuador, a nivel planetario, por Facebook Live de @noticiero1 y en todo el territorio nacional, incluido aquel de donde proviene nuestro invitado Rafael Pandam, por Sonorama 103.7 FM. Él está aquí para hablar de la causa indígena. ¿De cuál es la causa de los indígenas en plural, si quieren? ¿Cómo la entiende? ¿Cómo ha sido extorsionada? ¿Cómo acabó a principios de octubre? ¿Por qué? ¿A dónde va? Y para comenzar, algo que tiene que ver con él directamente. Rafael Pandam Shuar, y presidía hasta el fin de semana pasado esto que se llama el Parlamento de las Nacionalidades del Oriente o Amazónicas. ¿Cómo se llama eso? Parlamento de las Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana, PARNIEI. Bienvenido, Rafael. ¿Por qué fue borrado ese parlamento por parte de la CONAIE con una decisión que tomaron el sábado? Quiero primero decir gracias, Carlos, gracias, Ecuador, el mundo. Quiero decir que las causas por las cuales fueron disueltos Parlamento de las Naciones Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana nunca fueron sustentados ni demostraron las razones que motiven o fundamenten o sustenten las pruebas. Cuando tiene que disolver una institución, sea pública o privada, siempre debe ver, y no estuvo analizado profundamente esa situación, simplemente ni siquiera me invitaron a esa asamblea, aunque el presidente del Parlamento es un organismo fiscalizador, legislador, por lo tanto no me invitaron, pero yo, viendo que las naciones fueron convocadas, me fui. Simplemente me preguntaron por qué había ido a hablar con el presidente. Usted llegó sin ser invitado. Sin ser invitado. A ese congreso de la CONAIE el sábado en el Oriente. Sí. Pero es que usted apoyaba ahí dos puntos que pusieron en el orden del día. Uno era evaluar la actuación de la dirigencia indígena en el último paro. Entonces eso iba a joder a Vargas, lógicamente. ¿Y cómo usted, siendo compañero de Vargas, pone algo que sabe que va a terminar siendo crítico contra Jaime Vargas por las actuaciones públicas que hemos tenido? Vino Vargas y le dijo, hasta luego, Pandam. Yo quiero señalar, y quiero que sepa el Ecuador, que parece esta actitud de Jaime Vargas es fiel copia de Rafael Correa. Cuando las organizaciones indígenas opinaban contra criterio o acción o aplicación de políticas que lesionaban derechos de los pueblos indígenas, nadie quería que hable lo contrario. Correa quería ser único voz que piense en todo, cerebro, quería ensamblar como cerebro del Correa. En ese sentido, ahora... ¿Vargas quiere lo mismo? Yo creo que actitud, no digo que es Correa, pero su acción, su pronunciamiento, la forma que hace es fiel copia, como que tuviéramos otro Correa dentro del movimiento indígena. Vamos de paso a concluir con lo de la eliminación del Parlamento. ¿Por qué dice usted que había un procedimiento que seguir que no siguieron? Mira, este es el estatuto de la Confederación de Naciones Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana. En su artículo que puede ver el país, y que está debidamente registrada anteriormente en el CODEMPE, hoy en Secretaría de la Gestión de la Política, dice que el Parlamento es máximo organismo de la CONFENE. Por eso ellos, acción mío como presidente, es como tener piedra en el zapato, que fiscalizaba, que legislaba, controlaba acción de cada uno de los miembros del Consejo de Gobierno. ¿Cómo tenía que ser eliminado si querían eliminarlo? ¿Cuál era el procedimiento? Debían, en su artículo final,
de este estatuto dice igual manera las razones por qué tenía que disolverse si habla de disolución. Dice en este último artículo que está señalado, dice que puede disolver la conferencia, no el Parlamento, por haber renunciado 5 miembros que constituyen la conferencia. Cosa que no ocurrió. No ocurrió. ¿Qué otra causa hay? Segundo, dice que por juicio legal que alguien haya seguido con dictamen del juez competente, podía disolverse. ¿Juicio legal de la justicia ordinaria o de la justicia indígena? Justicia ordinaria. ¿Y qué otra causa? Otro dice que el momento que, ¿cómo se llama? La nacionalidad miembro retire o sancione a su miembro que está. Yo soy Shuar. Mi organización nace debía sancionar y comunicar que razones, delitos cometidos, yo podía ser sancionado. Solo por esa razón podía haber disuelto, pero ninguno de esos argumentos fueron sustentados. Ahora, le explico por qué, ya le dije por qué. Usted le está serruchando el piso a Vargas. Usted apoya un punto de esos 2 que había en el Congreso de la CONAIE del pasado fin de semana, que era evaluar la actuación, literalmente no me acuerdo cómo decía, pero era evaluar, analizar la actuación de la dirigencia indígena en el último paro. Todo el país, especialmente de Vargas y de ISA, estamos siendo no solamente críticos, sino contrarios a la actitud de ellas. Y usted viene, siendo colega de ellos, coideario de ellos, y mete más cizaña y pone ese artículo o apoya ese punto en el Congreso. Entonces lo sacan, pues, o sea, ya bastante con que tengamos opositores enemigos afuera para que adentro venga a ser un cangrejo en la bragueta. Sí, Carlos, el Ecuador debe saber que así como en otros movimientos sociales y partidos en el Ecuador, pueden sus líderes tener diferentes opiniones, pero eso no significa bajo ningún concepto que hay patrones que esclavizan a sus hermanos similares. Yo no soy partidario de eso. Ecuador, todo el mundo, si consultáramos, quiere la paz, quiere la tranquilidad, quiere la justicia. ¿Usted tiene diferente opinión a la de esos dirigentes de la CONAIE? Yo pienso que mi opinión nunca será reservado secreto. El país conoce mi actitud. Cuando muy joven trabajé, desde 21 años yo involucré dentro del movimiento indígena, hasta hoy tengo 54 años. Trabajo incondicionalmente. Yo no tengo sueldo así como otros dirigentes no lo tienen, por lo tanto he demostrado hasta la saciedad. Yo no he dividido ninguna organización social, pero tampoco soy partidario de vivir confrontados, generar más división, más guerras entre nosotros, porque la guerra ya vivimos nosotros, hay acuerdo de paz. Los chueras, los achueras, todas las naciones hemos sido, 41, 81, 95, hemos puesto vida y sangre en las fronteras. ¿En no qué queremos sentido más. Es su opinión diferente de la de los dirigentes de la CONAIE en este paro? ¿En qué discrepaba usted? Yo discrepo que primero no es la guerra para matar a la gente, encarcelados o criminalizados, luego buscar la paz. Yo soy la persona que pienso Rafael, que primero es la paz. Es que no hay otra forma en que el gobierno entienda. Ellos dicen que tiene 2 años dialogando con el gobierno y hasta ahora nada. Yo entiendo, Carlos. Hay varias formas de entender diálogo. Yo puedo presentar un diálogo 100 puntos y no defino las prioridades o demandas específicas que necesitan las regiones del país, tanto Ecuador, la Conferencia de CONAIE, 3 regiones constituyen la CONAIE. ¿Cuáles son esas prioridades? Porque ahí empezamos a entrar en el tema del programa, que es la causa indígena. La causa indígena es lo que ellos dijeron en el paro, que echen abajo el artículo. La causa indígena es el proyecto que han presentado a la Asamblea como una alternativa de modelo económico. ¿Cuál es la causa indígena? Primero, si me pregunta causa indígena, la causa indígena no es primero poner la guerra. Hemos sido partidarios desde 1990, primer levantamiento indígena. ¿Cuál era planteamiento o cuál es planteamiento? Construir conjuntamente, colectivamente, un Estado plurinacional, una sociedad intercultural participativa e incluyente. Eso es lo que se ha luchado ¿Qué es un hasta Estado plurinacional, Rafael Pandam? Un Estado plurinacional quiere decir que no hay una sola cultura, no hay un solo idioma, no hay una sola tradición, toda esa diversidad. Ecuador es única e indivisible. Usted lo entiende bien. Pero sus colegas o coidearios no. Han hablado de que un Estado plurinacional es aquel en donde los indígenas tienen jurisdicción, no solo en la justicia indígena, en su propio territorio. Dijo Nina Pacari que todo territorio en donde los indígenas hacen una fiesta o están en concentración es territorio indígena. Y fue más allá, Leonidas Issa recién. Dijo que todo el Ecuador es territorio indígena.
en la historia puede haber 526 años, todos podemos quejar, también podía yo entender y respetar, pero nosotros, basado en la historia milenaria, histórica, tenemos que ahora en el mundo actual global, tenemos que pensar que Ecuador es única, ratifico eso, dice la Constitución, los tratados internacionales, pero sin embargo... Ecuador es unitario. Unitario, pero es pluricultural. Plurinacional quiere decir, ahí los que hablan castellano, hablan achuar, shuar, borañez y una secoya, cofán. Hay 14 naciones en Ecuador, 18 pueblos. Es decir, tenemos muchas naciones y una sola nacionalidad. Así es. ¿Cuál es su nacionalidad? Yo, conforme documento que me han dado los ajenos, soy ecuatoriano. Yo pertenezco a Ecuador. ¿Cuál es su nación? Yo soy shuar, yo hablo shuar. Yo vivo la cultura de Shuar, aunque ustedes dicen que tienen una sola familia, Shuar es polígamo, quiero no causarle problema a Carlos. Lléveme a vivir a su comunidad. ¿En serio los Shuares son polígamos? Claro, eso no es extraño. No, tienen ahí en la casa ambas, no es escondido como hacen ustedes. ¿Y por qué me avisa recién? Yo aviso para que sepa que también eso es parte del Estado plurinacional. ¿Y cómo sabe que nosotros lo hacemos escondido? Porque dicen soy fiel, dicen nosotros shuaras no somos esos, Carlos. Esa es la cultura occidental hipócrita, tiene usted razón. Sobre la cosa cultural, ya que estamos en eso, ¿qué es el tawasap que tiene usted aquí? Esta especie de corona de plumas. Sí, tawasap es para nosotros, para Shuar, tawasap es poder, autoridad y también sabiduría y conocimiento, liderazgo podríamos llamar. Entonces los dirigentes elegidos en Congreso de sus nacionalidades tienen siempre cuando encuentran van a pensar que es una autoridad. ¿Qué representa ese tawasap que usted tiene? Es también la inteligencia porque esa es pluma de tucán. Tucán es una ave en la selva muy difícil de cazar. Si no eres buen cazador nunca mataría porque ese tucán tiene un bicho en ambos ojos que detecta a cientos de metros que sus enemigos no pueden cazar. ¿Quién le impone el tawasap? ¿Usted se hace con el diseño cualquiera, el ancho cualquiera, los colores cualquiera o eso tiene alguna representación? ¿Eso es una señal de poder y sabiduría que alguien le pone o le impone? No, solo son los viejos, o para no decir viejos, son hombres sabios que transmiten su poder. El momento que alguien es elegido, sea joven, mujer, lo que sea, hay hombres grandes como asesores sabios que ponen eso cuando nombran presidente de la República, ponen la banda presidencial. Asimismo, lo transmiten el poder otras ocasiones, chamanes, hombres Aclarado eso, ustedes verán, a través de lo poco que ha dicho hasta ahora Rafael Pandam, que está demostrando su sabiduría. Tanto una breve y chispeante acotación que hace respecto a la cultura de la fidelidad occidental, y de paso esto que digo ya es muy en serio, más allá de la broma que hicimos, como en cuanto a su concepción de qué es ser un Estado plurinacional y de cómo se ubica él en el contexto actual del planeta, sin quedarse en la conquista de 526 años atrás. Pero terminemos de entender esta cuestión del Congreso, donde lo sacaron a usted o desaparecieron el organismo que usted presidía, que es el Parlamento de Nacionalidades Indígenas, ¿se llama? Sí, Parlamento de Nacionalidades. El otro problema es que usted también iba con 10 buses y gente esa vaina. Iba a armar la grande. ¿Usted cree que no averiguo las cosas antes de entrevistar? En la Corea iba a armar. Entonces Vargas cortó la cosa por lo sano. Sí, yo creo que es interés político, si queremos especificar por qué mis compañeros hacen como enemigos, actúan como enemigos o ven mi acción como peligro, una amenaza, porque es cuestión simplemente electoral. ¿En qué sentido? ¿Electoral de quién? Después de movilización nacional, Jaime Vargas ha dicho, antes que nadie diga, ni su nacionalidad como Achuar, ni nacionalidad de la Amazonía, no ha dicho Jaime Vargas, usted sea candidato, ni siquiera es época electoral. ¿Candidato a qué? A la presidencia. Usted conoce el país. ¿A la presidencia de qué? Candidato al presidente del Ecuador. Ah, pues está muy bien. ¿Cuál es el problema? No es problema. Si ellos exigen que sea órgano... ¿Usted quiere ser el candidato nunca soy y no que no sea Jaime Vargas? Nosotros no estamos para la campaña. ¿Entre dos líderes indígenas? No, bajo ningún concepto. ¿Y cuál es el problema que sea candidato? Que sea, vamos a ver cuántos votan como él. Vamos a ver inclusive si los propios indígenas votan. Movimiento indígena no puede ser usado. CONE no es instancia política. Es Pachacuti. CONE tiene Pachacuti. ¿Quién es la instancia competente para definir quién quiere que se represente como candidato en próximas elecciones? No se puede autoproclamar, decir, andar visitando las comunidades y agitando, instigando para comer a su propio hermano y eliminar el Parlamento de las Naciones Indígenas. Hay otro motivo para esta actitud que tomó Vargas,
Y por lo visto la dirigencia de la CONAIE que él maneja, porque votaron todos por eliminar el Parlamento. Usted está en minoría ahí, Sí, ¿verdad? es ahí. Usted está en minoría. ¿Reconoce que está en Sí, minoría? es así. O sea, si numéricamente vemos, así es. Algunos presidentes no firmaron esa resolución, pero en realidad estamos con poca gente que no comparte aquella acción de Jaime Vargas. Rafael, disculpe. ¿Sabe cuál es la razón? Esta foto. Esto que tenemos como fondo del programa es la reunión suya con el presidente en Carondelet. A la izquierda está el secretario general de la administración, José Augusto Briones, que ahora es ministro de Energía después de Carlos Pérez. A la derecha está usted. ¿Cómo se llama el del centro? José Kenamá. José Kenamá. ¿Qué es él? Cofán es presidente de las nacionalidades indígenas de la Amazonía, norte de la Amazonía. ¿Y el de la izquierda? Es presidente de la comunidad Cofán, Nivaldo Yiyicuro. Ya, ¿qué hacía usted un diálogo con el presidente el viernes anterior, al día del estallido del paro, que fue, la gran explosión fue el viernes 11, sin autorización de la CONAIE, dialogando con el jefe de Estado? No, después de movilización nacional fue, Carlos. Yo creo... ¿Viernes cuándo fue eso? Jueves. ¿Fue jueves 30? 30 de octubre. Perdón, gracias por la corrección de las fechas. Fue jueves 30 de octubre. ¿Qué hacía usted ahí el jueves 30 de octubre antes del viernes 11 en que realmente estalló esta cuestión? Sí. Carlos, creo que cada uno de los ecuatorianos como persona natural o jurídica en el Ecuador, cuando vemos que la democracia o el país vive una crisis, creo que yo no tengo jefes, ni tampoco soy jefe, que obedece es subordinado, no soy conscripto de nadie, solo en cuartel hay conscriptos cuando su superior llega y dice mi capitán, mi coronel, mi sargento, mi mayor. Esa estructura, esa disciplina no existe dentro de la nación indígena. Pero por delicadeza no le parecía que si lo llamaba Lenín Moreno a dialogar, usted debe decir, oye, por si acaso te estoy avisando, estoy yendo al palacio. No, el presidente sabe, yo le dije, cuando me llama, dije, ahí está Jaime Vargas, Richard Vargas, el presidente de la conferencia, ahí está el Coronari con ese presidente, ese es el camino. Pero no se trataba. ¿Y él lo llamó a usted? Él me llamó y José Augusto me dijo que quería conversar. Yo dije, ahí está mesa de diálogo. Eso sabe Naciones Unidas. En que fuera usted? Me dijo que yo necesito hablar personalmente con usted. Entonces yo ¿No le preguntó por qué y para qué? No, quería conversar sobre la paz, la unidad, la tranquilidad. Queremos que usted también coopere, porque con las autoridades que conversamos dicen que van a consultar sus bases y nunca responden y nunca contestan teléfono. Ajá. Al revés, similar que le dijo Jaime Vargas en el momento de mesa al presidente, dijo lo mismo él hacía según criterios del gobierno, aunque él dijo en esa mesa que dijo que no contestaba. ¿Y qué le planteó usted en esa reunión al presidente? Simplemente capítulo 1, Carlos, el Ecuador sabe. Todo el mundo quería que haya tranquilidad, que haya paz, busquemos el diálogo. Entonces yo dije, ya está, presidente, el diálogo. Responda a las demandas que el siguiente día la CONAIE iba a presentar. Pero también le dije que las regiones tenían demandas específicas. En ese caso traté 2 temas. Eso sabe el presidente. ¿Qué fueron cuáles? Uno fue tema de comunidad ciudad intercultural, que es ex Hacienda Tezulé en la provincia de Pastaza, que el presidente en su campaña visitó y comprometió que iba a arreglar. Dije que cumpla su compromiso de campaña porque le faltaba poco. Ex Hacienda de Tezulé. ¿Cuál fue el compromiso ahí? No es recién que yo fui que comprometer, como en momento de campaña el presidente visitó ex Hacienda Tezulé, dijo que cuando llegue a ser presidente iba a hacer todos los esfuerzos, mecanismos posibles para resolver. Entonces dije, ¿y no han hecho eso? No han hecho, entonces dije, presidente, 2 años esperando una promesa que hizo, se han dado yuca, de nada sirve el diálogo. No, que cumpla, vamos a la calle, ese relajo. No se trata de eso. Yo creo que esta acción, si queremos ver, no es exclusiva del movimiento indígena. Primero, ¿quién arrancó, Carlos? Los transportistas, los taxistas. Y la resolución que tomaron los pueblos indígenas para tomar acción era 14 de octubre. Después vamos a eso, no se me vaya al punto. ¿Cuál fue el segundo tema que le planteó? El segundo tema fue del norte, exactamente territorio de los cofanes, mis compañeros que me acompañan, porque ahí los mineros que sacaron el Cayambe, mineros ilegales, estaban invadiendo territorio de los cofanes. Eso es Sucumbíos. Sucumbíos, y además como es frontera,
era un peligro que ahí el diablo les daña a ellos temas irregulares, que si invadiera ese territorio extenso era una amenaza letal para el país. Por lo tanto dije que, presidente, toma, tanto que hablan cuidar la frontera y que no han tomado que las mismas comunidades sean fronteras vivas, tómalo. Ok, hasta ahí. 2 temas es fundamental. Vamos a seguir con otro que usted acaba de anticipar, que es muy importante para entender todo lo que se dio. El movimiento indígena estaba previsto, la movilización, como le llaman, y que resultó en una puerta abierta al vandalismo, el terrorismo y el correísmo para el 14 de octubre. ¿Por qué se anticipó? Dijo ya algo respecto a los transportistas. Comenzaron ellos y como pactaron ellos se acabó el problema. Y dejaron a los indígenas colgados, que también iban a ser parte del movimiento. Vamos a revisar eso y más cuando volvamos con Rafael Pandam, aún presidente del Parlamento de Nacionalidades Indígenas, puesto que según él ha sido ilegalmente eliminado. Seguimos por Sonorama 103.7 FM, la gran señal nacional, Canal 1, señal abierta y cableras, y a través de Facebook Live de @noticiero1. Cuando concluya el programa tendrán el link en YouTube, por si se lo perdieron parcial totalmente, la emisión en vivo, y queda colgado después. Colgado está Rafael Pandam, después de lo que le hicieron con esto del Congreso, ¿sí o no que está colgado? Con ideas sí, pero mis ideas nunca quedan colgadas, Carlos. Bueno. Siempre la libertad. Usted nos dejó un tema, que estaba previsto el levantamiento para el 14 de octubre. ¿Por qué se anticipó? Yo creo que los actores de esta movilización que anticiparon podían explicar, pero yo, como presunción, no constituye delito. Para el país, quiero decir, que parece que premeditadamente, o como dice el Chavo, fríamente calculado. Parecen, como usted casi dice, anteriormente conversaron quiénes iban a entrar primero en la cancha, luego liderar. En ese sentido, si mi castellano no es explicado, yo quiero decir que interpreten no mis palabras, sino las acciones que como paulatinamente coincidieron y llevaron, y qué es lo que ellos pretendían. También deberemos pensar si no es demasiado delito opinar esa situación. Aquí está lo que pretendían. Y Jaime Vargas dice que se ha dado cuenta recién. Queda en evidencia durante una clase que dio el economista Pablo Dávalos a sus alumnos, hablando de el movimiento frustrado, porque eso fue, en cuanto al derrocamiento de Moreno, que se produjo en la primera semana de octubre. Ya, por sus palabras los conoceréis. Cuando salen los barrios, ahí Lenin la vio perdida. Lenin dijo: hasta aquí llegué. Y claro, es Lenin el que, claro, al principio no quería negociar. Le ponga la medida y negociamos. Para el sábado ya estaba de rodillas. ¿Qué quiere? Se reúne la dirigencia y dice: si nosotros sostenemos el lunes, Moreno se cae. No llegaba el lunes. Pero si Moreno se cae, tenemos un vector que atraviesa eso y que cambia totalmente, y es la presencia del expresidente Correa. ¿Por qué? Porque el expresidente no había puesto en la agenda la derogatoria del 883. Él había puesto en la agenda la salida de Moreno, por traidor y por todo lo que ustedes quieran, ¿no? Si el lunes Moreno caía, eso significaba que todo el proceso que hicimos se lo llevaba Correa. ¿Por qué? Porque era el punto de la agenda de él. Y dicen que eso recién se dieron cuenta, yo diría que esto fue el miércoles, y por eso ese día anuncia esto Jaime Vargas sobre el economista Pablo Dávalos. ¿Cómo explicar esas actitudes? Y luego también desplazaron a Lourdes explicaciones de la gente que se adelanta, que habla desde el criterio personal. Y por eso hemos cortado a Pablo Dávalos. Sí, yo soy frontal en las cosas. Si un medio me viene infiltrado, también sé quiénes son infiltrados y conocemos.
A ver, comente eso. Yo pienso que el Ecuador y Carlos, yo creo que acción de Pablo Dávalos no es suficiente con lo que dice Jaime Vargas. Día domingo, primera vez que reunimos con presidente de República, tanto los países garantes como ONU, Conferencia Episcopal, sabe cuál fue la actitud de Pablo Dávalos en ese momento de diálogo el día domingo. Por lo tanto, además, en la mesa que redactó ese plan que presentaron, fue el principal actor que redactaba de sus manos, fue la propuesta. Por lo tanto, Jaime Vargas, bajo ningún concepto, sería no tener sangre en la cara, de ocultar algo que no hay cómo ocultar, se puede demostrar con veraz, pero no es el caso que me interesa a mí. Es decir, desde ahí quedó en evidente que Pablo Dávalos quería o dificultar el acuerdo o poner un acuerdo tan complicado que no lo fueran a cumplir. Exactamente. Por eso es la diferencia que yo tengo como presidente del Parlamento, aunque ellos digan que ya mataron, pero mis ideas, por lo más que los líderes del país quieran ocultar, las ideas no podrán quedar ahí. Por lo tanto, yo digo, esa propuesta presentada a nombre o en representación del Parlamento de los Pueblos es también contradictorio. ¿Cómo desaparecen un organismo propio creado con sacrificio? Desaparecen, inventan luego, dice que con Dios y el diablo juntamos y hacemos Parlamento de los Pueblos y presentar esta propuesta que es realmente. ¿A usted lo invitaron a esa vaina? No me invitaron. ¿Usted supo de eso? Yo sí sé. ¿Usted quería ir? Primero, no, cuando no me invitan yo respeto, aunque cuando no somos invitados también podemos ir mientras no nos dicen que no vengamos. Hay un derecho ciudadano. Sí, a mí no me ha invitado a esta fiesta, pues nadie me ha dicho que tampoco venga. Es una fase común, en cambio, del otro lado. ¿No le parece que Lenín Moreno debió haber pedido que usted vaya? No, yo creo que ahí las nacionalidades, cada región tenía derecho de delegar 2 personas, pero mi compañero Richard Vargas, presidente de la Confeñé, nunca delegó ningún dirigente de su propio miembro de consejo, simplemente delegó 2 personas que ni siquiera tienen vinculación dentro de las nacionalidades, que fue Patricio Mesa. Ya, sigamos con eso. Ha quedado aclarado para qué era ese paro por parte de los correístas. Lourdes Tibán dijo recién que el movimiento fue infiltrado, que no es que ustedes o los indígenas querían derrocar a Moreno y mucho menos propiciar, como dijo Pablo Dávalos, la venida de Correa, sino lograr que se cumplan reivindicaciones. ¿Quién infiltró el correísmo allá adentro? Carlos, yo creo que el Ecuador es testigo. Paso por paso las 24 provincias, o si no estuvieron 24 provincias del país, por lo menos la mayoría de las provincias del Ecuador, sabe de que el movimiento indígena nunca auspició eso. Pero si en el proceso intentaron sacar presidente, hay muchos actores que deben mirar esa culpa, esa factura política o esa condena jurídica no debe dirigirse solo a pueblos indígenas. ¿Por qué también no preguntan también? ¿Quién esos que intentaron sacar al presidente? Primero yo quiero decirte, Carlos, ¿por qué no han preguntado, por qué no preguntan los medios de comunicación citando a entrevistar al presidente de la Asamblea Nacional? Si no se dialogaba día domingo, ¿cuál iba a ser el rol de Asamblea Nacional y su presidente? ¿Litardo qué? César Litardo, exactamente, actual presidente de la Asamblea Nacional. ¿Cuál iba a ser el rol de Litardo el lunes si no había ese diálogo el domingo? Si estaba anunciado, el país sabe, no solo yo sé. Con 2 temas iba a convocar Asamblea Nacional el día lunes si domingo no ocurría. Número 1, era derogar, como tiene facultad la Asamblea Nacional, iba a derogar decreto 883. Punto 2, iba a aplicar artículo 130 de la Constitución. ¿Qué dice? Cuando existe grave conmoción interna del país que no pueda resolver el Ejecutivo, Congreso, Asamblea debía destituir al Presidente de la República. Eso iba a ser Litardo. Hay escenario, pregunta. Y una vez destituido el Presidente de la República, ¿qué pasaba? Eso es exactamente mi pregunta que dice. ¿Qué debía hacer? ¿Quién va a ser presidente encargado? No, Constitución creo que establece que el presidente de la Asamblea debía asumir. ¿Y quién era el presidente de la Asamblea? ¿Y dónde está la confianza del presidente? Yo he dicho al presidente, ¿usted confía Asamblea, presidente, Asamblea Nacional o no? ¿Cómo sabe que Litardo propuso eso? Él me llamó y hablé y le hice hablar a Jaime Vargas. Eso saben mis compañeros. Rafael. En ese sentido, el día domingo encontré sentado al presidente de la Asamblea y le pregunté si estaba él ahí para seguir auspiciando eso o no.
Entonces, el día domingo que hubo el diálogo. Sí, exactamente. Ese mismo momento el presidente de la Asamblea estaba ahí. O sea, o cambió de opinión, sí, o estaba encubierto a ver qué pasaba. ¿Cuál de las dos cosas es? Según como respondió él, había cambiado. Porque estamos diálogo, ya no hay eso que hacer, estamos en la mesa con el presidente, entonces eso había cambiado. Esto no coincide con algunas averiguaciones que ha hecho la Fiscalía. Según la Fiscalía, inclusive había un manifiesto para ese sábado 12 de octubre, leerlo en la Asamblea, en la línea que usted dice, pero en la Asamblea en Quito, en el Congreso. Por eso es que se tomaron los indígenas... Antes fue eso. Antes que yo hable, el día, como dice Pablo Dávalos, día sábado, fue que hablé yo sábado con 12 de octubre. Presidente de la Asamblea Nacional, y hice hablar ese momento entre mediodía a la 1 llamó. ¿Por teléfono, Rafael? Por teléfono, exactamente. ¿A qué teléfono llamó? Mi teléfono. ¿Él lo llamó? Él, con el teléfono de él, llamó. O sea, si se quiere en algún momento averiguar si se produjo esa llamada del uno al otro, se puede ver en las Sí, se puede ver. Ahí pueden ver con qué teléfono me llamó. ¿Y en su teléfono usted se lo pasó a Vargas? A Jaime Vargas. Y Jaime Vargas puede decir, ¿hice o no hice? En ese momento usted estaba junto con Vargas. Estaba Jaime Vargas, Richard Vargas, Marlon Santi y yo. Estuvimos 4 personas en el momento. ¿Cómo puede usted estar con Vargas en ese rato si Vargas había secuestrado periodistas del día anterior? Si Vargas había pedido que se bloqueen, se tomen los pozos petroleros, si Vargas había llamado como llamó al jefe de Estado y exhortado a las Fuerzas Armadas que desconozcan al presidente, y usted estaba con Vargas, o sea, usted era parte del golpismo también, pues. Presidente, Carlos, disculpe, todavía no ser presidente, por eso me equivoqué, usted Dios me libre. Presidente. ¿Sirvo Carlos, más aquí? Usted tiene que saber, el Ecuador debe saber que yo no estuve primeros días, porque resolución de la CONAIE y la Conferencia Subregional decidieron que las acciones sean en los territorios. Yo estuve ahí. Yo viernes subí a Quito. No, ¿qué hacía usted ese sábado allí? No se me haga loco, ya le pregunté. Yo estuve en la Casa de la Cultura, estuve ahí porque yo llegué con la delegación de la Amazonía porque había informaciones de que nuestros compañeros que estaban en Quito de la CONAIE habían represión, habían herido, habían matado. ¿A qué hora llegó usted el día viernes a la Casa de la Cultura? Noche llegué, más o menos 5 entre 6 de la usted no vio el incidente que había habido ahí. Lo que usted dice, yo no sé, pero ellos tienen que asumir eso. Usted supo después, pero... Yo supe por medio de comunicación, yo por eso rechazo esa palabra de secuestro, porque yo no he visto, algo que no he visto, yo no puedo hacer. Esto que dice es gravísimo. No, algo que no ha visto, pues está luego en la televisión, no me diga que no lo cree. Sí, pero una cosa es ver en video, otra cosa es estar presente para asumir responsabilidad. Por lo tanto, y de paso hablé con Lourdes Chiván el día jueves para la radio. Y sobre esta acción concreta de Vargas, Lourdes me supo decir de Santo Domingo que las acciones de Vargas hay que entenderlas en el contexto de lo que sucedió. Acababa de entrar el cadáver del primer indígena muerto ahí y se deduce que por la presión, las emociones, la indignación que tenía Vargas, dijo todas las barbaridades que dijo, que después ha desmentido que no dijo. En vez de decir, me disculpo, me equivoqué. Sí. Ya, volvamos a esto. ¿Se grabó esa llamada? No sé, yo no manejo tecnología. Los dueños de tecnología que compré seguramente pueden haber grabado. Cuando hablaba Vargas con Litardo, ¿era por speaker? ¿Estaba en altavoz o solo? No, solo pasé. Pues no debo decir. Él privado habló como mi teléfono. Yo, Carlos, no manejo mucho esa tecnología. Solo para llamar, recibir, yo tengo ese teléfono. Si usted puede comprobar, yo no grabo esas cosas. Ok, cuando volvamos, hay alguien que sostiene que Rafael Pandam le contó que durante el sepelio de uno de esos líderes muertos se planeaba hacer activar una granada para acusar a las Fuerzas Armadas, al gobierno, de esa explosión que se calculaba podría causar hasta 20 víctimas. Veremos en qué términos lo dijo, quién lo dijo y lo que Jaime Vargas me respondió a mí en la radio también el miércoles pasado. BH Group, asesoría jurídica y de imagen. Hay tantas cosas en la cabeza que al ir al comercial me equivoqué de nombre. Es luego lo que dijo Rafael Pandam respecto a esa aseveración. Yo dije Jaime Vargas, no Jaime Vargas. Pero ya que lo tengo en la punta de la lengua este individuo, ¿cómo explicar que Jaime Vargas haya estado prácticamente perdido antes del paro? No se lo vio 8 meses y de repente ¡pum! Apareció. Yo pienso que esa duda debe demostrar con una investigación,
porque nosotros como dirigentes no estamos atrás de qué hacen o no hacen en ese sentido sobre eso. ¿Estaría dentro del país no es duda, o estaría fuera del país? De mi caso es una certeza. Él no apareció tanto como apareció y casi no dio la cara por lo de la CONAIE en los 8 meses anteriores al paro. No es duda, es un hecho. Sí, ¿verdad? Puede ser eso, esa situación como nosotros internamente no nos ha invitado, quiero marcar, que a lo menos presidente del Parlamento y en esas discusiones Jaime no ha querido invitar. ¿Sabe usted si él viajó a Europa? No tengo ninguna información, mientras no tengo documentadamente información. Usted sabe que para decir un asunto que uno no conoce, no debe... ¿Sabe si recibieron $300.000 o euros? Mucha gente, no solo eso, han dicho. Hay varias acusaciones que él a veces no ha sido claro y frontal, no ha desmentido públicamente, tanto local, tanto internacional. Mucha gente ha dicho en qué está involucrado a Jaime Vargas. Sin embargo, yo no puedo decir mientras no tengo pruebas, veracidad, Carlos. Bueno, yo sí puedo decir que hay un miembro de la dirigencia indígena que admitió que la Comunidad Europea ha enviado esa magnitud de recursos. No estoy seguro si son $300.000 euros o $300.000. De ser $300.000 euros serían aproximadamente $380.000. Pero que eso iba, o debió ir, o fue, a diversas ONGs. Ya. Esto me lleva a otro tema, antes de ir con lo que ya le anuncié. ¿Cómo se financió una movilización indígena de esas dimensiones? Parlamento, Carlos, según su reglamento interno, no maneja, ni tiene cuentas, ni tiene facultad, atribuciones para manejo económico. Eso les corresponde financieramente, toda cooperación internacional. CONAIE tiene su dirección financiera, CONFENIE tiene su dirección financiera. ¿Cómo podemos probar? Ahí Contraloría debía hacer una auditoría interna de las organizaciones. Ahí puede demostrar quiénes contribuyeron. ¿La Contraloría tiene jurisdicción para hacer auditoría interna de una organización indígena? No creo. Tanto organización estatutariamente está obligado a hacer auditoría interna para desvirtuar, aclarar de las acusaciones auditoría y interna de la organización. Sí, pero también Contraloría, si esos son fondos del Estado o fondos de cooperación internacional, está sujeto y Estado, para no tener esas películas, tiene que hacer auditoría. No está prohibido, nadie, sea persona natural jurídica, ser auditado. Vamos ahora a lo que yo le dije. Tiene que hacer eso. A lo que yo le dije que Jorge Yunda afirmaba. Iba a ver respecto a quién. Aquí está en una entrevista con Yanei Nostroza en Teleamazonas. El 12 de octubre yo regreso con autorización del gobierno para conversar con los indígenas. Me reúno con el presidente de los parlamentos de las nacionalidades amazónicas, me reúno con los dirigentes de indígenas evangélicos, me reúno con... Y ellos comentaban que infiltrados se ponían el poncho. Y Rafael Pandán, hace una declaración que me quedó a mí la sangre helada. En el velorio del comunero de Cotopaxi, se intentó abrir una granada para que ahí en el velorio hubiese habido unos 15, 20 muertos, culpar al Estado, al gobierno y crear el caos con una tragedia totalmente indescriptible. Le pregunté esto a mi interlocutor e invitado de ahora en la radio. Para resumir más su contestación, esta fue. Ese pronunciamiento es exclusiva responsabilidad de Jorge Yunda. Yo nunca hablé al respecto. Lo único que dije es que dentro del movimiento indígena, mientras el gobierno no responde efectivamente a encontrar un vínculo directo con las nacionalidades indígenas del país, hay intereses políticos, hasta incluso desde el exterior, del expresidente. También le dije al presidente que desde el Estado también ha infiltrado debilitar movimiento indígena. Finalmente dije, usted es alcalde del municipio metropolitano, usted no debe quedar callado, usted debe ser mediador de acuerdo con convenios internacionales de Viena. Usted no puede rechazar a los movilizados, sino usted debe ser mediador, un puente directo con el presidente de la República. Eso es lo único que he dicho, lo contrario de lo que he dicho. Entonces, él tiene que decir eso y no es mi responsabilidad, Carlos. Ok.
¿por qué diablos dijo esto Yunda si usted sostiene que no lo dijo? Mira, Carlos, el Ecuador, porque ese tema es de interés nacional y creo que con total responsabilidad de lo que yo he dicho, ratifico que si Jorge Yunda, como alcalde metropolitano, primera autoridad de la provincia de Pichincha, sostiene que yo lo dije, él debe asumir. Y mis abogados por eso están trabajando. Si sostiene que yo dije eso, yo no fui para hablar de los granadas. Tampoco fui a decir que él sea quien sepa esas cosas. Yo debo informar si eso es así directamente, tenía que decir al presidente. Por lo tanto, si ese tema Jorge Yunda sigue, quiero que debe aclarar, debe profundizar, debe demostrar, porque las reuniones que nosotros, él me pidió, siempre piden ellos, y luego dice que Rafael Pandam dijo, él le hago notar me una pidió. cosa, usted no está diciendo que eso no ocurrió o iba a ocurrir, usted está diciendo, si no lo interpreto mal, que usted no le dijo eso a Yunda, que si alguien debía decírselo, se lo hubiera dicho al presidente, y que otros deben averiguar respecto a cuál es el origen de esa versión. Mira, Carlos. ¿Es eso lo que me está diciendo? ¿No? Sí, correctamente eso, pero yo no tenía razón por qué decir un alcalde, cuando si tengo que decir, tengo informaciones, y al respecto lo he dicho claro cuando el presidente me ha preguntado, Lenín Moreno sabe sobre esta infiltración, ¿quiénes son? Tampoco necesitan a mí, lo conocen el país. ¿Quiénes son? Usted mismo ha dicho, Carlos, que son los correístas. Es positivo, es verdad. ¿Quiénes son los correístas? ¿Por qué ustedes tienen, y como se vio hoy, confianza en reunirse solo o principalmente con José Augusto Briones y no con otros interlocutores? Porque él mandó, presidente de la República mandó a él para invitarme a reunir. Por lo tanto, si él es persona de confianza del presidente y los temas que quería desarrollar, yo acepté. ¿En quiénes no tienen confianza ustedes? Yo... ¿Del gobierno? ¿En quiénes no tienen confianza? Pienso que primero, así como la CONAIE ha dicho, yo no comparto que haya permitido, por ejemplo, ministra de Gobierno. ¿Por qué? Porque reiteradas ocasiones, a lo menos las nacionalidades indígenas de Amazonía, oficialmente se solicitó dialogar sobre estos temas, pero nunca fueron recibidos. ¿En quién más no tiene confianza? También puedo decir al Rondán, es la persona que según nuestro criterio no ha transmitido voz oficial al presidente, de igual del presidente hacia los pueblos indígenas. Ya, dijo usted hace un ratito, desde el Estado hay infiltrados para debilitar el movimiento indígena. ¿Son estos dos? Creo que no solamente dos, hay varios actores que digan... ¿Quiénes más? Que los que están al lado del presidente no han permitido. Yo he dicho... ¿Quiénes están al lado del presidente? Todos los asesores principales que están en Palacio Carondelet. Todos menos José Augusto Briones, por lo visto. Hasta donde el presidente consideró que eso era persona de confianza que podía hablar conmigo. Lo que se trata de Rafael Pandam, diálogos con el presidente, fue delegado a él y he acudido. Ok, nueva pausa. Estamos con Rafael Pandam, presidente de las Nacionalidades Indígenas del Oriente, en ejercicio todavía según él, puesto que esa organización fue ilegalmente desaparecida, borrada, eliminada en un congreso de la CONAIE el sábado pasado, antepasado vendría a ser, porque esto se emite domingo, liderado por Jaime Vargas. Todo el Ecuador nos escuchan por Sonorama 103.7 FM, la gran señal nacional. Nos ven a través de la señal en televisión abierta y cableras de Canal 1 en el planeta. Se emite este programa por Facebook Live de @noticiero1 y tan pronto concluyamos van a ver el link en mi cuenta @CarlosVeraReal para verlo en YouTube. A partir de entonces tendrán algunos de los principales fragmentos, pero nada como la versión completa y continua, de verdad, por lo que estamos descubriendo y desarrollando aquí. Jaime Vargas dijo el viernes en que llegó por la noche a la Casa de la Cultura esto respecto a los pozos petroleros. He mandado
Este momento, compañeros, este momento como amazónico, compañeros, a cerrar todas las llaves del petróleo, compañeros. Todas las llaves del petróleo, carajo. Con el pueblo, señor asesino Lenín Moreno, con los indígenas no se juega. Con la CONAIE no se juega, carajo. ¿Ustedes acordaron eso? ¿He mandado a cerrar todas las llaves del petróleo? Bueno, Carlos, el Ecuador. Yo quiero decir que si alguien dice eso, es autor de cualquier acción, es la persona que es responsable, pero las naciones indígenas de Amazonía, bajo mandato de resolución, no ha dispuesto tal, pero si ha dispuesto él tendrá que justificar. Pero ¿usted cree que el petróleo es de ustedes por estar ustedes viviendo encima, por estar bajo su territorio y su suelo? Yo pienso que dentro del territorio que afecta podemos no estar de acuerdo, pero no significa eso que eso sea el argumento para confrontar entre ecuatorianos. Hay caminos posibles que podíamos con diálogo, conversando entre todos afectados y el Estado podíamos encontrar soluciones alternativas, no necesariamente de esa manera. Por lo tanto, no compartimos todos los ecuatorianos eso. Dentro de las nacionalidades, hay nacionalidades que están afectados ya 40 años trabajando. Lo que hay que buscar es programas alternativos que sea distinto o reemplace, en vez de petróleo y minería hidroeléctricas, proyectos económicos alternativos. En ese sentido hay que buscar otra alternativa, no necesariamente ese tema coger para confrontarnos y generar inestabilidad del Ecuador. Esa es la causa indígena según Rafael Pandam. Las objeciones de lo que acabamos de escuchar en la asamblea, a Jaime Vargas teniéndolo al lado sobre la izquierda y hago así por lo del codazo que pudo haberse dado y nunca se dio, fueron planteadas por el legislador del PSC, Madera de Guerrero, César Ron, algunas en estos términos. ¿Qué tanta violencia, señor Vargas? Segunda pregunta, usted ordenó el cierre de los pozos petroleros. Tercera pregunta, usted pidió a las Fuerzas Armadas y al comandante de las Fuerzas Armadas que le retire el apoyo al presidente de la República. Usted secuestró militares, policías y periodistas. La semana previa a la movilización, usted viajó a Europa. ¿A qué viajó y con quién se entrevistó? Estuvo tan bien planificado la toma del país y el golpe de Estado que la entrada a Guayaquil, en las diferentes entradas a Guayaquil, había 40 camiones en cada entrada a Guayaquil. ¿Cuánto costó la movilización, señor Vargas? ¿Cómo organizaron la logística? Aquí hay graves denuncias de distintos actores que han venido a esta comisión que hablan del abastecimiento de escudos que se tenían que haber prefabricado, de abastecimiento de comida y de abastecimiento de droga, cosa que nos ha dejado estupefactos a los ecuatorianos. A César Ron lo convocaremos algún rato para que profundice lo que sabe. Ahora, yo solo quiero resumirles que con enorme cinismo y delante de él y todos los demás, y la comisión se lo permitió. Cuando le pregunté a Fernando Burbano por qué, me dijo, nosotros estamos ahí para escuchar las distintas versiones, Carlos, no para cuestionarlas o interpelarlas. Yo discrepo, pero esa fue la actitud de la comisión. Mintió. Dijo que los periodistas estaban posiblemente en su casa mejor que allí. Los policías, perdón. Dijo que no habían secuestrado periodistas. Otra fue la figura, pero eso equivale a un secuestro. Dijo que le muestren una foto en donde él está cerrando un pozo petrolero. Si él no dijo que los iba a cerrar, él mandó a cerrarlos. ¿Ya? Y dijo lo que dijo el jefe de Estado, que no lo voy a resumir, y exhortó a las Fuerzas Armadas a desconocer la autoridad del presidente de la República. Eso es delito flagrante. Hay dos instancias que han planteado un juicio en la Fiscalía y debe procederse por esa línea. Porque a cuenta de no explotar el país con quienes fungen de líderes de una causa que, como acabamos de ver aquí, no la representan en su totalidad, el Ecuador no puede seguir soportando a esa clase de farsantes. Otro, en cambio, optó por una actitud distinta tras el recorrido que hacen Otto Sonnenholder y Juan Sebastián Roldán por una serie de comunidades indígenas recién ahora. Y a la carrera, ¿no? Vamos a ver qué quieren. Ahora vamos a escucharlos, ¿ya? Y podemos hacer esto y hacer otro.
Es tan poco lo que piden las comunidades y tanto lo que merecen. En buena hora han hecho eso, pero evidentemente no le gusta a Leonidas Issa. De la República, si sigue pretendiendo dividir, cuando las comunidades le hagan justicia indígena, no venga a lloriquear en la asamblea o en donde sea que le han hecho justicia indígena. Respeto a las jurisdicciones, respeto a la propuesta pública que le hemos hecho a nivel del Ecuador. La respuesta del vicepresidente fue llena de altura y tolerancia. Hay algo positivo en todo esto, Rafael Pandam. La movilización y la violencia propiciada o permitida por los indígenas es la primera que ha hecho que vaya, como yo describí, que va el gobierno ahora sí preocupadito a las comunidades a ver cómo los podemos atender, ¿verdad? Entonces, primero, está bien. Y segundo, cuando ustedes sean por satisfechos, algunos dirigentes dicen, estamos igualito que con los conquistadores, vienen con unos espejitos y unas cuantas cosas y plac, 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 plac. Depende, como dice el dicho, no sé si es refrán, tierra de los ciegos, el tuerto es el rey. Si las naciones indígenas, habiendo reconocido su derecho en la Constitución, tratados y convenios internacionales en donde dice la autonomía, la autodeterminación, que es reconocer derechos de vivir, derechos de esa vida plena, sumakause, tarimet matsamsati en nuestro idioma. No acogemos eso, no construimos positivamente con el diálogo, con la unidad en esa diversidad. No llevamos las cosas como deben ser. Creo que ese no es el camino que deben plantear. Eso no significa bajo ningún concepto que mis ideas deben seguir el Ecuador. A veces hemos escuchado que nos dicen nosotros no somos representados por los indígenas. No estamos diciendo que nosotros somos titulares, dueños exclusivos de esa representación, porque los ecuatorianos, cada uno 17 millones, a sí mismos se representan y expresan a través de sus proyectos o planes de vida. Está claro. Tal manera que también, Carlos, yo quiero señalar... Todavía falta uno más. Tras esta pausa, lo que quiera señalar. Rafael Pandam, en una entrevista Veraz. Veraz es retransmitido simultáneamente por Sonorama FM, la gran señal nacional. Las pausas sirven siempre para revisar mi plan y hemos cumplido el 90%. A usted, a quien le faltaba un 10% de decir, complete lo que empezó a enunciar y yo lo interrumpí. Yo quiero decir, Carlos, somos hermanos, somos compañeros, somos ecuatorianos. Creo que no podemos aceptar, por lo más líderes que seamos, nacionalidades o sociedad ecuatoriana. Todo lo que se ha hecho después de movilización, especialmente Jaime Vargas, hay 3 errores que ha cometido, o 5 errores, o mentiras podríamos decir. Primero, haber negado, después de haber dicho que queremos crear nuestro propio ejército. Segundo, haber utilizado términos tanto que puede herir, puede generar odio entre ecuatorianos, decir, quítale respaldo a ese presidente, ese término que utilizó, dijo ese patojo. Segundo. Creo que de alguna manera merece respeto el presidente. Segundo. Tercero. Tercero, haber disuelto, pretexto que yo hablé con el presidente. Tema que traté no atentaba bajo ningún concepto la inestabilidad ni afectar de la democracia de Ecuador. Lo hice escuchando las demandas de los pueblos del Ecuador. Y para aclarar este tercer punto, lo que dijo Vargas es que hay una vocería única. Mandaron una nota diciendo, nadie más habla en nombre de la CONAIE que yo. Y se reveló Lourdes Iván y ahora Rafael Pandam. Cuarto. Además, quiero referirme a lo que mandó carta Jaime Vargas contra Lourdes Iván. Lourdes Iván, como mujer cualquiera puede no merecer respeto, pero ella cumplió autoridad y solo Correa podía decir a las mujeres, decía, gordita, olorosa, no sé qué términos utilizaba. Es fiel copia todo el comportamiento, acción, procedimiento. Quinto es haber dicho, usted mismo señaló al vicepresidente Otto Sonnenhöster, dijo que si no respetaba
iba a hacer justicia indígena. No sé cuál, o sea, ¿es decisión de las bases de las nacionalidades o simplemente entre Leonidas Issa, Jaime Vargas planifican eso? ¿Cuál es la idea en ese sentido? Con esas mentiras nosotros, no todos seguramente, pero Rafael Pandam, como presidente del Parlamento o como ciudadano ecuatoriano, Carlos, yo no seré parte de eso, no porque quiero que el gobierno me vea bien, sino decir la verdad junto al pueblo. En ese sentido, quiero terminar diciendo, Carlos, yo soy Shuar, segundo, soy ecuatoriano, y tengo la obligación de promover esa unidad, ese respeto entre nosotros. Tenemos que generar con nuestras acciones la unidad, la paz, porque yo no soy partidario, soy un Shuar, que sus hermanos pusieron sangre en la frontera, perdieron muchas vidas, pero hicimos por amor a la patria, aunque los militares dicen morir por la patria, vivir para siempre. Por eso yo dirigí mensaje a las Fuerzas Armadas. En las zonas fronteras, en las brigadas, batallones, mayor porcentaje de los militares son miembros de las Fuerzas Armadas. Claro. No somos ejército paralelo. El país conoce ecuatorianos. Shuar, Achuar, todas las naciones somos parte de las Fuerzas Armadas y pusimos nuestra vida, sangre, no por conveniencia, sino sentimos que somos ecuatorianos. Por lo tanto, Carlos, reafirmo hoy, donde quiera, diré la verdad y siempre buscaré esa unidad, paz, porque había escuchado movilización nacional. Muchos ecuatorianos, no solamente indígenas, decían queremos la paz. Por eso aposté, aunque mis compañeros no entendieron. Ahí concluimos. No necesito cargo. Tenga cargo o no, soy ecuatoriano y alzaré mi voz aquí en Ecuador, fuera del país, donde quiera que esté. Le agradezco por venir a decirlo aquí y evidenciar y demostrar todo lo que su intervención ha hecho, que no necesito yo resumir en exceso, puesto que ya ven que la causa indígena tiene distintas versiones y visiones. Esta es una, que los indígenas no son borregos, como se pretende, a cuenta de cierta posición orgánica, que algunos dispuestos a levantar sus ideales y su cultura desde otra perspectiva, como la que ha demostrado aquí Rafael Pandam, y que si no los cayó Correa, no los va a callar Vargas. Y a él y a Lourdes Tibán. Es importante haber oído, entendido, visto y comprendido todo el fenómeno desde la perspectiva de él. Y para concluir una cosa muy breve, esa amenaza de aplicar justicia indígena no procede, solo un ignorante la puede decir, porque según su propia legislación, es solo para indígenas que cometen esos delitos dentro de su comunidad, primero. Segundo, la Constitución dice que aún ese tipo de infracciones están sometidas a una superior que es el marco de la Constitución. Tercero, porque hay una última instancia que se llama control constitucional. Y por último, porque según los derechos humanos que tanto esgrimen a su favor, algunas prácticas consideradas justicia indígena son asimiladas o consideradas tortura. Cierto es que el ortigamiento es un rito de limpieza, ¿ya? De saneo, de eliminación de ciertas cosas, a costa de azotar y humillar y denigrar a aquellas personas. Así que ya es tiempo de que empecemos a poner los pies en la tierra y a convertir este país en la tierra de todos. Y a la vez, por estos desvíos, no negar que los indígenas siguen siendo de los grupos sociales más preteridos, peor tratados, más burlados en la historia de la República, incluido este periodo. ¿Ok? Y allí está el germen para esta clase de demagogos y de explotadores de su propio grupo. Pero esta es solo mi opinión. Ya escucharon ustedes la de Rafael Pandam. Fórmense ahora la suya propia. Hasta la próxima entrevista.